Sí, muy buenos días, jóvenes estudiantes de grados novenos. Espero que se encuentren todos excelentes de salud, igual que toda su familia. El Señor los bendiga, los proteja y la sangre de nuestro Señor Jesucristo los cubre con su manto y nos proteja de esta bendita pandemia que nos azota. Bien, muchachos, en primer lugar, para hacerles conocer a ustedes, según el comité de evaluación, los estudiantes de grados novenos que fueron reportados porque no han presentado ninguna de las 4 actividades que se les ha propuesto en matemáticas. Entonces empezamos con grado noveno A. Jessica Aguirre, Giraldo, Brandon Steven no ha presentado ninguna actividad. Bueno Morales, Cristian Camilo, Calderón, Marulanda, Rodrigo Alexander, Castrillón, Posada Erika, Escobar, Carola y Maritza, Gómez, Cardona, Joshua, Gómez, Granada Manuela, Hernández, Gaspar, Félix Catalina, García Sánchez, Karen Dayana, Hoyos, Albino Sebastián, Ibarra, Agudelo, Catherine Paola, López Navarrete Palondres, Marín Orozco, Eliana del Socorro, Mallorca González John Faber, Mesa Montoya Juan Diego, Osa González Juan Esteban, Quintero Montoya Luisa Fernanda, Ramírez Ríos Santiago, Torres Molina Valentina, Urméndez Bedoya Carmelisa, Valencia Bueno Juan José, y Villada Restrepo Miguel Ángel. Esos son los estudiantes del grado noveno A que a la fecha no han presentado ninguna de las actividades que se les ha propuesto de matemáticas. De pronto en el transcurso de fin de semana y estos días, algunos han subido a la plataforma o han enviado al WhatsApp o al correo mío los ejercicios. Entonces esos de pronto pues no están acá, entonces hago saber eso. Además, como les dije, han utilizado varios medios para hacer llegar sus trabajos. Unos, no sé si de pronto no tienen la facilidad de hacer medios virtuales, entonces lo han hecho físicamente, de pronto los han entregado en el colegio, o sea, ya deben estar entonces en el escritorio mío. Entonces yo paso esta semana, si Dios quiere, a recoger lo que hayan entregado, debidamente organizados, debidamente marcados y grados. Vamos con el grado 9B, que estudiantes a la fecha de la reunión del comité de evaluación, entonces no presentaron trabajos. Del 9B son los siguientes: Alzate Guatiquí Lady Viviana, Bueno Bopacha Karen Julie, Cardona Ocampo Giovanna Andrés, Flores López Juan Pablo, Gómez Cardona Juan Felipe, González Becerra Jonas Enrique, Guerrero Botero Carolina Dayan, Herrera Ramírez Michael Steven, Hurtado Rico Karen Daniela, Londoño Moreno Juan Esteban,
Noguera Ramírez Elkin, Pescador Villada Luisa Fernanda, Ramos Castaño Estefanía, Salazar Sáenz Camila, Tavares Juan Esteban, Uribe Valencia Julián Esteban. Entonces, son los estudiantes que a la fecha del comité de evaluación que se hizo no habían presentado trabajos algunos de los propuestos para realizar en casa. Bien, muchachos, cuando presenten los trabajos, por favor, márquenlos con nombres y apellidos completos. Envíelos, ya sea preferiblemente por la plataforma de Classroom de Google. Y ya en caso extremo, pues entonces envíelos por WhatsApp, pero por favor no me manden trabajos resueltos al correo. Digo al correo pues porque ustedes les dieron a conocer los correos de todos los profesores y los números telefónicos para que accedan ustedes al WhatsApp de cada uno de nosotros. Entonces en esa lista el número de WhatsApp para que envíen información o pregunten si tienen algunas inquietudes es el 312 710 65 30 WhatsApp. Acá pues pueden subirlo a la plataforma una vez resueltos, organizados, ojalá en hojas cuadriculadas, bien legibles, que se entiendan los procedimientos que se hacen para llegar a las respuestas, que sean números bien entendibles, bien legibles, lo mismo la letra, y ojalá con buena ortografía, ¿sí? Por favor. Esas son las recomendaciones previas que les doy. Bien, entonces vamos entonces a hacer modelos de la manera como se desarrollan los ejercicios que están propuestos en la guía. Entonces acá tenemos el número de WhatsApp para que envíen los trabajos ya desarrollados o la plataforma de Classroom de Google. Bien, entonces el primer taller fue un taller que se elaboró en las 2 semanas que hubo de semana institucional y que pues se presentaron a coordinación académica para ser supervisados. Es un taller sencillito sobre números racionales. Además, en clase presenciales que hubo al comienzo de año se retomó eso. Bien, entonces vamos con el taller número 1, que es sobre números reales. Entonces, números reales. Entonces, como los elementos del conjunto de los números reales son números, es un conjunto numérico, entonces lo representamos con la letra R mayúscula. Entonces R representa el conjunto de los números reales. Bien, entonces el conjunto de los números reales está conformado por la unión de dos subconjuntos. El conjunto, eso ya lo vieron en un grado octavo, es el conjunto de los números irracionales y los racionales. Entonces, esta unión de estos dos conjuntos en un diagrama de Venn-Euler conforman el conjunto de los números reales. La unión de los dos. Estos son conjuntos disyuntos. ¿Qué quiere decir con eso? Que no tienen nada en común. Ningún número irracional es racional, ningún número racional es irracional. Eso quiere decir que son conjuntos disyuntos, no tienen nada en común. Bien, entonces
Sí, muchachos, entonces del enunciado del ejercicio 1 dice que en el jardín hay 120 insectos. Entonces, con insectos, entonces lo notamos con la letra I mayúscula. Y dice que en total son 120 insectos ahí en el jardín. Y que de árboles florales, de F indica las flores, de árboles florales hay 180. ¿Sí? Árboles florales. Listo. Bien. Entonces, en la parte A nos piden que un doceavo de los insectos son gusanos. Entonces, resuelvan el ejercicio modelo para que en base a ellos resuelvan el resto de ejercicios. Entonces dice que en la parte A un doceavo son gusanos. ¿Sí? Entonces gusanos lo notamos con G, gusanos. Entonces vamos a hallar qué cantidad de gusanos hay en el jardín. ¿Sí? ¿Qué cantidad de gusanos hay en el jardín? Entonces procedemos de la siguiente manera. Es un doceavo, ¿sí?, de los insectos son gusanos. ¿Sí? Como conocemos la cantidad de insectos del total, entonces un doceavo del total de insectos, que son 120, son gusanos. Convertimos el número natural 120 en fracción o en racional, que es lo mismo, colocándole el denominador la unidad. Entonces tenemos un doceavo por 120 sobre 1. Es el total de gusanos que hay en el jardín. Bien. Entonces, ¿qué tengo acá? Un doceavo, una fracción, y 120 unidades, otra fracción. Entonces tenemos que multiplicar dos fracciones. Esto indica multiplicación. Este paréntesis indica que este es un factor, este es el otro factor, en términos de la multiplicación. Entonces, para multiplicar fracciones, recordemos que se multiplican numeradores entre sí y se multiplican denominadores entre sí. O sea, acá 1 por 120, entonces 120 sobre 12 por 1, 12, es el número de gusanos. Y al dividir 120 entre 12, nos da que 10. Acá 12 y 12 da 1. Y el 0, entonces 10. 10 de los insectos son gusanos. Listo. Entonces sacamos conclusión que de los 120 insectos del jardín, de los 120 insectos del jardín, de 10 son gusanos. Listo. Entonces de esta manera determinamos la cantidad de gusanos que hay en el jardín. De igual forma proceden para la parte B. Dice, un sexto son lombrices de tierra. La parte C, un cuarto son grillos. La parte D dice que un medio son hormigas. Listo, entonces con esa información, tal como resolvimos el ejemplo A, lo hacen con el B, C y D para la parte de insectos. Al terminar de hallar la cantidad de insectos que hay de cada uno, deben dar el total. Por lo menos acá dan 10 gusanos, hay que sumarle las lombrices,
sumarle los grillos y sumarle las hormigas, y en total deben dar 120. Listo, entonces ya tenemos la parte A para la fracción representativa de los gusanos. Vamos entonces a hallar la parte A para las flores. Listo. Entonces, dice en la parte A para las flores, dice que del total de tipo de flores, 1/3 son rosales. A, 1/3 son rosales. Entonces, coloquémosle R a los rosales. R mayúscula. La letra inicial por la que empieza el nombre de la flor. Bien, entonces, solucionamos. Te dice que 1/3 de las flores son rosales. ¿Sí? 1/3 de las flores son rosales. ¿Sí? 1/3 del total de flores, que son 180, nos dice que son rosales. Nuevamente acá tenemos un número natural, lo convertimos en fracción, colocándole de denominador la unidad. Acá 1/3 de 180 sobre 1 es igual al total de rosales. Tenemos nuevamente la fracción 1/3 y la fracción 180 unidades. Tenemos el producto de dos fracciones. Recordemos que para multiplicar fracciones multiplicamos numerador entre sí, denominador entre sí. Procedemos. 1 por 180, 180 sobre 3 por 1, 3. Esto nos da el total de rosales que hay en el jardín. Dividimos 180 entre 3. 18 dividido 3 da 6. Y el 0, 60. O sea que de los árboles florales que hay en el jardín, de los 180, 60 de ellos son rosales. Esa sería la conclusión. Entonces acá conclusión. De los 180 árboles florales, 60 de ellos son rosales. Listo, muchachos, entonces de esa manera determinamos el número de rosales y el número de gusanos que hay en el jardín. Siguen de esa manera determinando entonces los otros tipos de árboles florales y los otros tipos de insectos. Entonces, como les digo, yo les explico dos ejercicios y ustedes hallan el resto con la explicación que se les da. Vamos con el segundo. Perdón, ya eso es esa sería la explicación para resolver el ejercicio 3, que es lo que piden, ¿no? Sino que pues esos son los datos iniciales. El 3, ahí hicimos la parte A correspondiente a los gusanos y la parte A correspondiente a las flores. Ahorita entonces dice el tercero, ¿no? El número de cada uno de los tipos de insectos y de flores enunciados anteriormente de acuerdo a la fracción de cada uno de ellos. O sea que ahí resolvimos la parte A y la parte B del 3. Faltarían la parte A y la parte A del ejercicio 3. Uno, la parte A para los insectos y el otro, la parte A para las flores. Ahora sí procedemos a resolver entonces el taller. Entonces, recuerden que el taller le colocamos el nombre de el conjunto de los números reales, que eso es lo que estamos haciendo, trabajando con números racionales, que es un subconjunto del conjunto de los números reales. Bien, dice el primero: ¿a qué conjunto numérico pertenecen los números 1/2, 1/4, 1/3, 1/6, 1/9,
un doceavo. Entonces ya hicimos la introducción del conjunto de los números reales. Dijimos que el conjunto de los reales está conformado por la unión de dos subconjuntos, del conjunto de los racionales y los irracionales. Bien, entonces tenemos que, por definición, el conjunto de los racionales son números de la forma A sobre B, donde A y B son números enteros, B diferente de 0. Esa es la definición de el conjunto de los números irracionales por comprensión. O sea, una característica que deben cumplir todos y cada uno de los elementos del conjunto para que sean elementos del conjunto. En primer lugar dice que deben ser el cociente. Esta raya quiere decir cociente, resultado de la división. El cociente entre dos números enteros. A y B son números enteros, pero B no puede ser 0, porque en matemáticas la división por 0 no está definida. Por eso hay que excluir a 0, que B sea 0, que el denominador de la fracción sea 0. Entonces, números de la forma A sobre B, donde A se denomina numerador, B denominador, hablando del caso de fracción. En el caso de razón, A se llama antecedente, B se llama consecuente. En el caso de división, entonces dividendo, divisor. ¿Sí? Son términos para esta expresión. Entonces todo número que pueda expresar como la razón o cociente de dos números enteros se llama racional. Entonces, ejemplos de racionales. Entonces, ejemplos. Entonces, ejemplos de números racionales tenemos, por decir algo, 3/4 es el cociente de dos números enteros. 3 y 4 son enteros, menos 5 séptimos, entonces menos 5 y 7 son enteros, uno negativo, entero negativo, y otro entero negativo. Otro cociente, como el cociente de 11 cuartos, no, 11/17 también, el cociente de razón de dos números enteros. Entonces, todo número que se exprese como el cociente o razón de dos números enteros es elemento del conjunto de los racionales. Entonces, ahí tenemos ejemplos de 3 números racionales. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes deben decir esos números que aparecen ahí: un medio, un cuarto, un tercio, un sexto, un noveno, un doceavo, pertenecen a qué conjunto numérico. Entonces, ahí tienen la respuesta. ¿Ya? Ahí tienen la respuesta. Para el numeral 2, el ejercicio número 2 del taller. Dice convertir cada fracción del numeral 1 a número decimal, dividiendo el numerador entre el denominador, y clasificar el decimal obtenido en decimal puro o exacto, decimal periódico puro o decimal periódico mixto. Entonces, ¿cómo convertimos un número racional en decimal? Dividiendo el numerador de el número racional entre el denominador. Entonces, les piden hallar las fracciones anteriores que los convierten a decimal. Luego de convertirlos en decimal, clasificarlos en decimal exacto, en decimal periódico puro o decimal periódico mixto. Acá, entonces, tenemos los decimales. Número decimal, ¿no?
Número decimal. Entonces, el número decimal puede ser exacto o periódico. El número decimal puede ser exacto o periódico. Y si es periódico puede ser puro o puede ser mixto. Entonces, acá nos dan un número racional, ¿sí? Un número de la forma A sobre B. Debemos pasarlo a número decimal. Y luego de decimal decir si es exacto, si es periódico puro o si es decimal, periódico mixto. Bien, veamos entonces cómo se clasifican. Un ejemplo de cada uno. Cuando un decimal es exacto, cuando un decimal es periódico puro y cuando es un decimal periódico mixto. Bien, muchachos, entonces procedemos. Vamos a dar un ejemplo de decimal exacto. Digamos en 8 quintos. ¿Sí? Vamos a pasarlo a decimal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos el proceso para convertirlo? Entonces, el numerador que es 8, el denominador es 5. Dividimos 8 entre 5. Una división por una cifra. 8 dividido 5. El 5 en el 8 está una vez. 1 por 5, 5 a 8, 3. Listo. Como el 3 es menor que 5, ahí terminan las cifras enteras. Vamos a sacar cifras decimales. Recuerden, colocamos coma acá al cociente, que es el resultado de la división, y 0 al residuo. Y continuamos. 5 en el 30 están 6 veces. 6 por 5, 30 a 30, 0. La división termina. Cuando usted va a transformar un número racional en decimal, hace la división y la división en algún momento termina, entonces se dice que el decimal obtenido es un decimal exacto. Entonces acá 8 quintos es un decimal exacto. ¿Sí? Acá, conclusión. Entonces, 8 quintos, que es el número racional pasado a decimal que es 1,6. Este es número decimal. Número decimal. Entonces dijimos que este es un decimal exacto. Decimal exacto. Listo. Entonces, ese sería un ejemplo de un número decimal exacto. Vamos entonces ahora a hacer un ejemplo de un número decimal periódico puro. Bien, entonces por ejemplo que nos digan 2 tercios. Este número racional pasarlo a decimal y obtenido el número decimal clasificarlo. Entonces procedemos. Solución. Tenemos entonces 2 dividido entre 3. Como el 2 es menor que 3, entonces no está, antes 0 al cociente, como decimal, y colocamos 0 al dividendo. El 3 en el 20 están 6 veces. 6 por 3, 18 a 20, 2. Seguimos con centésimas. Vamos a sacar las centésimas. 3 en 20 están 6 veces. 6 por 3, 18 a 20, 2.
colocamos un 0 acá y seguimos con milésimas. 3 en el 20 están 6 veces, nuevamente sobra 2, acá al colocar el 0 nos queda el residuo anterior, 20, 20, acá se siguen sobrando 20 y acá se sigue repitiendo el 6. Eso lo indico por medio de números de puntos continuos ahí. Entonces esto se abrevia como 0,6. 6 es el que se repite, una sola cifra. Entonces eso se indica mediante este guión en la parte superior de la cifra que se repite. Y acá se dice que 6 es el periodo, lo indica esta raya. O sea, el número, la cifra que puede repetirse. A veces se repite 1, 2, 3, varias cifras, no solamente una. Listo, entonces, como el periodo sigue después de la cifra decimal, el periodo sigue, o sea, la cifra que repite, a ese tipo de decimales se les denomina decimales periódicos puros. Entonces, sacamos la conclusión acá, conclusión. El racional 2/3, racional, es equivalente al racional 0,666 puntos suspensivos igual a 0,6, 6 el periodo. Este es un decimal periódico puro, ¿no? Número decimal periódico puro. Listo. Entonces ahí ya tenemos otra clasificación de números decimales. La primera, decimal exacto, decimal periódico puro. Vamos ahora entonces a hacer un ejemplo de un decimal periódico mixto. ¿Y por qué se denomina periódico mixto? Bien, ahí entre los ejercicios que tienen propuestos está un 12avo, entonces vamos a hacer un 12avo del ejercicio 1, el último, la última operación. Entonces un 12avo, que es el racional, nos piden pasarlo a decimal, número decimal. Listo. Entonces de igual forma, entonces, solución. Hacemos la solución del ejercicio. Entonces dividimos el numerador, que es 1, entre el denominador, que es 12, y hacemos la división. Como 1 es menor que 12, entonces 0 al cociente, coma decimal, 0 acá al dividendo. 10 como es menor que 12, entonces no está, entonces nuevamente 0 al cociente y agregamos acá un 0. Listo, pues seguimos con centenas, sacamos la cifra de centenas, las céntimas, centésimas. De 12 en el 100 están ¿cuántas veces? Están 8 veces. 8 por 12, 96, a 100, 4. 8 por 2, 16, a 24 van 2, 8 por 1, 8, 2, 10, a 10, 0. Listo, como 4 es menor que 12, entonces no se puede... se coloca 0 acá para seguir con milésimas. 0 acá. El 12 en el 40 están 3 veces. 3 por 12, 36, a 44. Colocamos un 0, volvemos acá a 40. 12 en el 40 están 3 veces. Nuevamente sobran 4. 4, 3 por 10, 12, 36 a 44. Acá le colocamos un 0, vuelve y nos queda acá. 12 y 40 están 3 veces, sobran 4. Y ahí sigue. Se repite acá, se repite acá. Entonces esto en forma abreviada se escribe de la siguiente manera: 0,08 y 3, que es la cifra que se repite, es el periodo, con un guión en la parte superior. 3, la cifra que repite, o sea, el periodo. Entonces, como este decimal consta de una, después de la coma no sigue el periodo, observen. Después de la coma hay un par de cifras que no se repiten, el 0 y el 8.
y después sí sigue el periodo. Por lo tanto, a estos tipos decimales se les denomina decimal periódico mixto. Entonces este es un decimal periódico mixto. Entonces sacamos la conclusión. Que el racional, un doceavo, es equivalente a 0,083. Y este es un número decimal periódico mixto. Listo. Ahí tenemos cuando un decimal es exacto, cuando un decimal es periódico puro y cuando un número decimal es periódico mixto. Bien, entonces con esos ejemplos se basan para pasar entonces esas fracciones que dan inicialmente un medio, un cuarto, un tercio, un sexto, un noveno y un doceavo. Esta es la de un doceavo. Entonces pasarlos a decimales y clasificar cada uno de los decimales resultantes, si es exacto, si es periódico puro o periódico mixto. El tercero es el que hicimos ya inicialmente, determinar cuántos gusanos hay, 10, determinamos cuántos rosales hay, 60. Entonces, de esa forma entonces concluyen y terminan el numeral 3. ¿Ya? Sé que ya con la explicación que les di inicialmente sacan el 3. El 4 dice determinar las fracciones equivalentes que encuentres entre las fracciones que representan insectos y tipos de flores. Bien, entonces en ese caso, entonces como ustedes ya resolvieron, para hacer ese debieron haber resuelto el 3. Entonces con base en el 3 deben hallar el número equivalente de fracciones y el número equivalente de fracciones de insectos y de flores. Por ejemplo, entonces usted tiene que, en el 4, ¿no?, que el número de gusanos, ¿cuánto les dio? 10. Ver que es equivalente con el número de orquídeas, que también da 10. 10. ¿Sí? Entonces deben ver que esas fracciones representativas, tanto de los gusanos como de las orquídeas, son equivalentes. ¿Cómo se hace? Entonces veamos. Procedimiento. Proceso, bueno, o solución, como lo quieran llamar. Ustedes tienen que ver que un doceavo de los gusanos, ¿sí?, que pertenece a los insectos, es igual a un 18avo de las orquídeas que pertenecen a las flores. Listo. Acá tenemos que G son gusanos y O, hagamos la rayita acá para diferenciar del 0, estos son orquídeas. Listo. Entonces reemplazamos los valores que conocemos. Tenemos que un doceavo de los gusanos, que son ¿cuántos? 10, por el total de insectos, que son 120 acá, y insectos 120, flores 180 acá. Entonces esto lo llamamos I, esto lo llamamos F. Listo. Esto nos debe dar igual a un 18avo de las orquídeas, que son 10, por las flores, que son 180. Listo. Entonces hay que ver que esas fracciones resultantes deben ser equivalentes. Entonces
convierten los naturales en fracciones colocándoles denominador 1. Entonces nos queda un 12avo por 10 sobre 1 por 120 sobre 1 igual a un 18avo sobre 10 sobre 1 por 180 sobre 1. Listo. Entonces recuerden que acá tienen 1, 2, 3 fracciones en el lado izquierdo, tienen 3 fracciones en la parte derecha. Recuerden que para multiplicar 2, 3 o más fracciones se multiplican numeradores entre sí y denominadores entre sí. Esto nos da 1200. Entonces acá 12 por 1, 12, se agregan 2 ceros, listo, sobre 12 igual a, acá entonces 18, hay 1, 2 ceros, 2 ceros sobre 18. Listo. Entonces hay que ver que estas dos fracciones sean equivalentes. ¿Cómo se hace? Entonces, a la igualdad de dos razones, esta comparación que se hace, 1200 es a 12 como 1800 es a 18, se lee en una proporción, o sea, una igualdad de razones, ¿sí? Estos 120, 1200 y 18 son los extremos, 12 y 1800 son los medios. Y a la igualdad de dos razones se le llama una proporción. Entonces aplicamos la propiedad fundamental de las proporciones, que expresa lo siguiente, que el producto de los medios en toda proporción es igual al producto de los medios, de los extremos. Producto de medios igual al producto de extremos. Entonces multiplicamos los extremos y los medios y debemos llegar a una igualdad. Si da una igualdad, entonces quiere decir que se trata de equivalencia entre fracciones. Listo. Entonces multiplicamos extremos por extremos. Acá 1200 por 18, que son los extremos, 1218, y los medios, 12 por 1800. 12 por 1800. Listo. 12 por 1800 y 18 por 12. Entonces 18 por 12 son 180 más 36, 216 y agregamos 1 o 2 ceros. Listo. Igual. 18 por 12 son 180 más 36, 216 y agregamos 2 ceros. Listo. Observen que acá se llegó a resultados iguales. Por lo tanto, concluimos que estas fracciones son equivalentes. Entonces, colocamos la conclusión acá. Conclusión. Conclusión. Entonces, 1212avos es equivalente, este símbolo se lee, es equivalente a la fracción 1818avos. Listo. Entonces ahí tenemos un ejemplo de un par de fracciones equivalentes. Hay que hallar uno de insectos y uno de flores. Entonces, si ya terminaron el ejercicio, cuando hayan terminado el ejercicio 3, deben observar que hay 4 parejas de flores de fracciones equivalentes ahí. Yo saqué una, gusanos con orquídeas, y las otras 3 que quedan de insectos las comparan con flores, y también ahí tienen otras 3 más, ahí están 4. Entonces ahí estaría hecho uno de modelo, porque en base a ese entonces hay en las otras. Recuerden que hay que comparar número de flores con número de insectos. Si hay igual número de flores con igual número de insectos, entonces dicen que las fracciones resultantes son equivalentes y lo demuestran. ¿Por qué? Tienen que hacer todo el procedimiento para determinar que las fracciones efectivamente son equivalentes. Listo. Vamos entonces con el siguiente ejercicio, que es el número 5. Ejercicio número 5. Veamos, el ejercicio 5 dice: halle la suma de las fracciones representativas de los insectos. 5.
Entonces el ejercicio 5. Hay que hallar la fracción representativa del número de insectos. Halle la suma de las fracciones representativas de los insectos. O sea que cogen gusanos. ¿Cuántos gusanos hay? Entonces sería la fracción representativa 1/12 más la fracción representativa de lombrices, L. Entonces lombrices dice que es 1/6, es la fracción representativa de lombrices, más los grillos, GR, para diferenciar de ese, GR, grillos, GR. Entonces grillos dicen que es 1/4, más la fracción representativa de las hormigas. Dice que las hormigas es 1/2. Listo. Entonces dice, hallé la suma de las fracciones representativas de los insectos. Entonces tenemos que de los gusanos la fracción representativa es 1/12, de la lombriz la fracción representativa es 1/6, de los grillos la fracción representativa es 1/4 y de las hormigas 1/2. Entonces deben hallar la suma, lo que les dé. ¿Sí? Entonces, como eso es elemental y sencillo, entonces yo les voy a hacer un ejemplo como para que guíen. Sí, pero no con los mismos números, que no tiene razón que yo les haga el ejercicio, ¿no? Simplemente les explico un modelo similar, simplemente cambio los valores y ya, el resultado se procede lo mismo. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que les doy para que con base a ese ejemplo ustedes resuelven eso. Digamos 2/5 más, digamos, 1/15 más, digamos, 3/25 más 1/10. Así, bueno, sencillito. Bien. Entonces, acá tenemos un ejemplo muy similar al que tienen ahí planteado para allá. Entonces vamos a resolver este para que en base a este resuelvan este que tienen ustedes ahí. Entonces, hallamos el mínimo común múltiplo de los denominadores de 5, de 15, de 25 y de 10. Entonces toma uno el mayor. ¿Cuál es el mayor de los denominadores? 25. Si es el número mayor, se deja dividir exactamente por los otros denominadores. Ese es el mínimo común múltiplo. Si no se deja dividir, entonces se duplica, o sea, se multiplica por 2. Si el duplo del número mayor se deja ir por los otros, ese es el máximo común divisor. Pero si no se deja ir por los otros, entonces se triplica el número mayor. Y así sucesivamente hasta obtener el número que se debe ir por todos los otros. Entonces procedemos. ¿Cuál es el mayor? 25. 25 se deja ir por 5. Por 15 no se deja dividir. Por 10 tampoco. Entonces 25 no es el mínimo. Entonces duplicamos 25, 50. 25 por 2 sería 50. 50 se deja dividir por 5. Por 15 no se deja ir 50. Por 25 sí y por 10 sí. O sea que no nos sirve el 50. Triplicamos 25. Sería 75. 75 se deja ir por 5, por 15 y por 25, pero no por 10. Entonces lo cuadruplicamos, o sea, lo multiplicamos por 4. Por 4. Por 4 entonces sería 100. 100 se dejaría de ir por 5, por 25, por 10, pero no por 15, porque no hay un número que multiplicado por 15 de 100. Entonces lo quintuplicamos, o sea, lo multiplicamos por 5. 25 por 5, 125. Se deja ir por 5. Por 15 no se deja dividir. Por 25 sí y por 10 tampoco. Entonces los sextuplicamos, o sea, lo multiplicamos por 6. Entonces 25 por 6 sería 150. 150 se deja ir por 5. 150 se deja ir por 15. Por 25 y por 10. O sea que el mínimo común múltiplo sería
150. Que es lo mismo hallándolo por el método directo, ¿no? Por el método directo. Entonces, se divide el mínimo como múltiplo entre cada uno de los denominadores y el resultado que dé se multiplica por el numerador respectivo. Procedemos. 150 dividido 5 daría 30, porque 30 por 5 es 150. 150 dividido 5 da 30 por 2, 60. 60. Más, acá sigue este más. Vamos acá. 150 dividido 15 da 10 por 1 es 10. Más. Vamos acá. 150 dividido 25 da 6. 6 por 3, 18. Más 150 dividido 10 daría 15 por 1, 15. ¿Listo? Igual. Es el denominador como el mínimo común múltiplo, entonces queda lo mismo. Es 150. Y los numeradores se suman. Todo esto que tienen acá arriba lo suman. 60, 70. Acá 18 y 15 da 33. 18 más 15, 33. Más 70, 103. 103. Entonces, el resultado sería ese, 103, 150 de esta suma. Entonces, de igual forma, proceden a sumar para hallar entonces la suma de las fracciones representativas de los insectos, cuánto les dan. Y ese es en el quinto. En el sexto se procede en forma similar, pero ya no con insectos, sino con flores. Entonces, ¿cómo lo haríamos? En el sexto simplemente es sacar los valores representativos de cada tipo de flor y hallar la suma total. Entonces dice que un tercio son rosales, entonces rosales es un tercio. Más. Dice que un cuarto son claveles, claveles, un cuarto. Azucenas, un sexto, entonces azucenas, un sexto. Más, están viendo la suma de las fracciones representativas de cada tipo de flor. Más girasoles, que son un doceavo. Más las margaritas, que son un noveno. Más las orquídeas, que son un 18avo. Entonces lo mismo que en el numeral 5, hallar la suma total de las fracciones representativas de cada tipo de flor. Entonces hallar esa suma, muy similar a este ejemplo, ¿sí? Se hace algo similar y se llega a un resultado ahí. Eso es lo que le piden hallar en el ejercicio 5. Bien. Entonces ya tenemos el 5. Entonces vamos para el sexto. El sexto ya. Entonces que sigue el séptimo. Entonces vamos a ver qué es lo que pide hacer el ejercicio sexto. El séptimo. Dice: expresar en lenguaje algebraico, o sea, en lenguaje matemático, los siguientes enunciados. A. La 12ava parte de los insectos del jardín son gusanos. Entonces, A. Se escriben la 12ava parte de los insectos. La 12ava parte de los insectos del jardín. De los insectos del jardín son gusanos. Bien, entonces ese es en lenguaje matemático lo que está escrito en el séptimo ejercicio en su literal A.
Dice que la 12ª parte de los insectos del jardín son gusanos. Entonces, como vamos a trabajar en lenguaje matemático, en lenguaje simbólico, entonces vamos a resolverlo de la siguiente manera. Entonces, si llamamos a I el total de insectos, a G el número de gusanos, entonces ya identificadas las variables que vamos a manejar. Entonces ahora sí escribimos el enunciado de lenguaje corriente al lenguaje matemático, al lenguaje algebraico. Entonces, ¿qué es un 12avo? La 12ava parte. ¿Qué es la 12ava parte de algo? Usted toma una unidad, ¿sí? Puede ser una torta. La parte en 12 pedazos iguales, ¿sí? No, torta de esas de ponqué puede ser. La parte en 12 pedazos iguales y coge una partecita de esas, eso es un 12avo. Entonces, escoge la unidad que es la torta, dividirla en 12 partes iguales y tomar una de esas partes iguales, o sea, una 12ava parte. Entonces, un 12avo quiere decir la 12ava parte. Un 12avo es la 12ava parte de los insectos. Y un 12avo de I, que son los insectos, son gusanos, entonces se traduce en igual, y G el número de gusanos. Entonces, esta es la expresión algebraica que me piden hallar. Se lee, la 12ava parte de los insectos son gusanos, lo que está ya en lenguaje corriente. Acá ya ha pasado al lenguaje simbólico matemático. Listo, de igual forma como lo hacen con el A, lo hacen con el B, el C y el D. Son 4 literales en el séptimo. Bien. Ya en la parte 8, en el ejercicio 8, vamos a ver qué es lo que nos piden. En el ejercicio 8 nos piden lo siguiente. Dice resolver cada una de las expresiones anteriores, o sea, de las expresiones del ejercicio 7, literal A, B, C y D, cada una de esas expresiones algebraicas que usted halló. Dice, resolver cada una de las expresiones algebraicas anteriores y verificar si son verdaderas o son falsas. Entonces, yo tengo acá ya, retomé nuevamente la A del 8, que ya se resolvió, se explicó cómo se saca. Y vamos a reemplazar ahora los datos que me da el ejercicio. ¿Cuántos insectos son los que aparecen en el jardín? Dice que en el jardín hay 120 insectos. Y ya hallamos en el ejercicio 3, en la parte A correspondiente a los insectos, que 10 de los insectos son gusanos. Entonces colocamos acá 10. Listo. A esta parte que vamos a hacer a continuación se le denomina en álgebra valor numérico de una expresión algebraica. Nos dan los datos, nos dan las variables, simplemente reemplazar. Si llegamos a una igualdad, decimos que eso es verdadero, la proposición. Pero si llegamos a una contradicción, a algo que no es lógico, entonces decimos que la proposición es falsa. ¿De acuerdo? Bien, muchachos, entonces reemplazamos. Entonces, un 12avo de I. ¿Cuánto es I? 120. Es igual a 10, debe dar igual a 10. Entonces, acá tenemos que convertimos entonces un 12avo, convertimos el entero en fracción colocándole denominador la unidad. 120 unidades debe ser igual a 10. Entonces tenemos acá el producto de fracciones, una es un 12avo y la otra es 120 unidades. Entonces multiplicamos fracciones, como ya hemos venido haciéndolo. El numerador entre sí, denominador entre sí. Entonces 1 por 120 da 120 sobre 12 por 1, 12. Eso nos debe dar 10. Y hacemos la división. ¿Cuánto está el 12 en el 120? ¿O qué número multiplicado por 12 da 120? Ese número es 10. Entonces como 10 es igual a 10,
decimos que la proposición es verdadera, porque llegamos a una igualdad. Listo, entonces de eso se trata los ejercicios del numeral 8. Resolver las expresiones algebraicas del ejercicio 7 en sus literales A, B y C y D. Bien, muchachos, el 9. En el 9 ya es operar con fracciones. Como hay combinación de operaciones, a esas expresiones se les denomina polinomios aritméticos, porque pues es una combinación de operaciones con un conjunto numérico. ¿Listo? Entonces, como son operaciones sencillas, que ustedes deben hacerlas y muy bien, entonces yo no le voy a explicar los ejercicios propuestos que están ahí, sino unos ejercicios que le sirvan de modelo para que haga los que tienen ahí, pero con la misma estructura. Yo no le voy a cambiar la estructura, la voy a dejar la misma, simplemente le voy a cambiar los datos para que ustedes, con base a ese proceso que voy a hacer, resuelvan esos ejercicios del 9, el A y el B. Entonces, en el noveno hay una suma. En la parte izquierda hay una división de fracciones y en la parte derecha hay una multiplicación de fracciones. Esa es la estructura. Entonces tenemos la suma de dos fracciones que están dividiendo. Digamos acá un tercio dividido, digamos 4 novenos, 4 quintos. Más acá entonces una multiplicación. Digamos 6 onceavos por 7 medios, no, por 3 medios, 7 medios, allá, así. Digamos que tenemos ese ejercicio. Observen que tiene la misma estructura del ejercicio número 9 en la parte A. En la parte A hay una suma y en la parte izquierda del sumando, del operador suma, hay una división de fracciones y en la parte derecha una multiplicación de fracciones. Entonces, ¿qué es lo que pretende ahí? Pues entonces hacer operaciones ahí de polinomios aritméticos sin signos de agrupación. ¿Cómo se hace para hacer la solución de polinomios aritméticos sin signos de agrupación? Primero que todo tienen que tener la prioridad de operaciones, que es la siguiente. Lo primero que tienen que hacer es efectuar operaciones derivadas, que son potencias, raíces, logaritmos. Si aparecen, bien. Si no, entonces listo. Siguen con el siguiente paso. El segundo es efectuar productos y cocientes, o sea, multiplicaciones y divisiones. Y por último, se hacen sumas y restas. Ese es el orden de prioridad de operaciones para resolver polinomios aritméticos. Bien, muchachos, entonces procedemos. Entonces, en la parte izquierda, como tenemos una división de fracciones, entonces ya sabemos que para dividir fracciones se hace el producto cruzado, producto de extremos, que es este, y multiplicamos. Entonces, esto es igual, van a empezar a hacer operaciones igual, entonces multiplican 1 por 5, que son los extremos, 1 por 5, sobre los medios. Los medios entonces son los que quedan, el 3 y el 4. ¿Sí? Entonces, producto de extremos sobre producto de medios, 3 por 4. Acá lo dejamos indicado. Más. Entonces, acá está únicamente indicada cómo es que se hace la multiplicación, la división de fracciones. El producto de extremos sobre producto de medios. Ahorita sí multiplicamos allá fracciones. Recordemos, para multiplicar fracciones se multiplica el numerador entre sí y denominador entre sí. Pero ustedes previamente pueden simplificar en el caso de que sea posible. Si no es posible, entonces no se simplifica. Acá, por ejemplo, sacan tercera de mitad de 6, 3, mitad de 2, 1. ¿Sí? Ustedes sacan limpio lo que les quedó. Le quedó 3 onceavos, 3 onceavos por 7 sobre 1.
Listo. Es como hay números arriba y abajo que son uno múltiplo del otro, entonces se simplifican. El 6 con el 2. El 6 es múltiplo de 2, porque 2 por 3 da 6. Entonces saca mitad. Mitad de 6, 3. Mitad de 1 abajo, 2. Mitad de 2, 1. Listo, entonces saco limpio lo que me quedó. 3 onceavos y 7 sobre 1. Ahora sí, efectúo acá el producto. 1 por 5. 5 doceavos. 1 por 5, 5 sobre 3 por 4, 12. Más 3 por 7, 21 sobre 11 por 1, 11. ¿Ya? Numerador entre sí, denominador entre sí. Que tengo una suma. Como no son homogéneos, entonces tengo que hacer el producto cruzado sobre el producto de denominadores. Entonces multiplicamos 5 por 11. Producto cruzado 5 por 11 más 12 por 21 sobre 12 por 11. Listo. Recuerden, para sumar o restar fracciones heterogéneas, hacen producto cruzado 5 por 11 más 12 por 21, 12 por 21 sobre producto de denominadores. Ahí como hay operaciones indicadas, entonces procedemos a resolverlas, a hacerlas. Entonces 5 por 11, 55 más 12 por 21 serían 12 por 20, serían 240 más 12, 240, 252. Daría 12 por 21. 12 por 20 daría 240 más 12, que sería multiplicar por 1. 240 más 12, 252. Sobre 12 por 11, lo mismo. 120 más 12 son 132. ¿Listo? 12 por 11, 132. Y procedemos entonces ahora sí a sumar los numeradores. Si sumamos numeradores, esto igual a, sumamos unidades 2 y 5, 7, sumamos decenas, 5 y 5, 10 va 1, y centenas tenemos 2 y 1, 3. Sería 307 sobre 132 avos. Y ahí entonces tenemos el polinomio resuelto. La fracción resultante no se puede simplificar, por lo tanto queda así como está. Ese sería entonces un ejemplo modelo de acuerdo a la estructura del ejercicio, no el ejercicio en sí resuelto. Y vamos para la parte B, la parte B del 9. La parte B del 9. Entonces procedemos de la siguiente manera. Entonces, siguiendo la estructura, no el mismo ejercicio, digamos la raíz de un dieciesavo, la raíz de un dieciesavo por la raíz de un 25avo. Ahí hay dos radicales, luego hay unas potencias dentro de un paréntesis, digamos acá un octavo al cuadrado acá, más, digamos, 3 cuartos ahí. Listo. Bien, muchachos, entonces tenemos que el ejercicio que está ahí propuesto no es el que está para que ustedes resuelvan, sino uno que les sirva de modelo, que no tiene objeto que yo me ponga a resolver los ejercicios. Es que para que ustedes miren, analicen y vean cómo que tienen que hacer un proceso. Bien, entonces procedemos a resolver. Acá tenemos que la raíz de un cociente es el cociente de las raíces, o sea, la raíz del numerador entre la raíz del denominador.
Es la raíz de 1, 1 sobre la raíz de 16, que es 4. Por la raíz de 1, 1, la raíz de 25 es 5. Menos. Acá, vamos para el paréntesis. 1 al cuadrado, 1 por 1. 1 sobre 8 al cuadrado, que es 8, dos veces, 8 por 8. 64 más 3 cuartos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esta multiplicación a continuación. Numerador entre sí, 1 por 1, 1. Denominador entre sí, 4 por 5, 20. Menos, acá el mínimo común múltiplo sería 64, que es el número mayor, y 64 se debe ir por 4. Porque por 4 por 16 da 64. Entonces el mínimo común múltiplo sería 64. Dividimos el mínimo común múltiplo entre cada uno de los denominadores y el cociente se multiplica por el numerador respectivo. 64 dividido 64 da 1 por 1, 1 más. 64 dividido 4 da 16. 16 por 3, 48. Listo, entonces ya hemos efectuado ahí la suma de las fracciones heterogéneas utilizando el método del común múltiplo. Acá entonces nos quedaría un 20avo menos, sumamos numeradores, 48 más 1, 49 sobre 64. Listo. Entonces, por último tenemos una resta. Entonces efectuamos la resta, como son fracciones heterogéneas. Entonces hacemos el producto cruzado sobre el producto de denominadores. Esto es igual entonces a 64 por 1. 64 acá por 1 menos 20 por 49 sobre 20 por 64. Listo. Acá hemos utilizado dos formas diferentes de representar la multiplicación. Acá cuando hay paréntesis seguido uno a continuación del otro, quiere decir que son productos, multiplicación. Esto es un factor, este es el otro factor, se multiplican. Acá con el operador asterisco está indicando que es producto también. Dos formas diferentes de notar productos. Esto que es igual, 64 por 1, 64 menos, acá 49 por 2 son 98. Tenemos un 0 acá, entonces lo agregamos acá antes. Nos queda que 49 por 20 es 980 sobre, acá el doble de 64 sería 128. 128 el doble de 64 más un 0 que hay acá antes, quedaría 1280. ¿Qué tenemos al final? Una resta de fracciones, perdón, una resta de números enteros con signos contrarios. Uno negativo, uno positivo. Como el mayor es negativo, entonces el resultado es negativo, una fracción negativa. Menos, colocamos el operador menos, y a 980 le restamos 64. Eso nos da 916. 916. 916 dividido entre 1280. Listo. Entonces, menos, porque la cantidad mayor es negativa, de menos, y del mayor restamos el menor, de 980 restamos 64, nos da 916 sobre el denominador, que es 1280. Se termina en cifra par, 6 y 0, podemos sacar mitad. Vamos a ver si podemos sacar cuarta. Cuarta de 16 tiene cuarta, 80 también tiene cuarta, podemos sacar cuarta. Vamos a ver si sacamos octava. Octava no. Sacamos cuarta. Acá. Estoy acá rematando el ejercicio. Acá menos 916 dividido 1280
Le sacamos cuarta de 9, 2 sobra 1, de 11, 2 sobra 3, de 36 es 9. Acá 9 por 4, 36 van 3, 4 por 2, 8 y 3, 11 va 1, 4 por 2, 8 y 1, 9, sí, listo, está bien. Acá cuarta de 12, 3, de 8, 2, y acá 0. En conclusión tenemos que esto es igual a menos 229 avos, menos 229 sobre 320. Esa sería la respuesta de ese ejercicio. Menos 229, 320 avos, ahí ya no se puede simplificar más, porque esa es la fracción irreductible de ese ejercicio. Entonces no se puede simplificar más. Y para terminar ya, entonces con el ejercicio 10, ustedes deben consultar, ya sean en libros de matemáticas de grado octavo o en internet o Google, pueden averiguar entonces sobre las siguientes propiedades que tienen los números reales y si son verdaderas o falsas. Si son verdaderas colocan V mayúscula y si son falsas entonces F mayúscula, F. Dice calificar de verdadera o falsa las siguientes proposiciones. Del conjunto de los números reales. Propiedades de los números reales sería la temática que tendrían que averiguar en Google o en un libro de matemáticas de grado 9 o octavo. Te dice el conjunto de los números reales tiene primero pero no último elemento. Entonces decir si eso es verdadero o falso. B. La siguiente proposición, el conjunto de los números reales es un conjunto denso. ¿Qué quiere decir que un conjunto sea denso? Quiere decir que entre dos elementos del conjunto, dos elementos cualquiera del conjunto, hay infinitos números entre ellos, infinitos, no se pueden contar. Listo, eso quiere decir que un conjunto sea denso. C. El conjunto de los números reales llena la recta real. Entonces, quiere decir que al representar gráficamente el conjunto de los números reales, estos llenan totalmente la recta, no hay huecos, no hay espacio en la recta para algún número en sí. Llenan totalmente la recta. Y para el literal D, el conjunto de los números reales es finito. Entonces ahí ya tienen que tener claro que es un conjunto finito y que es un conjunto infinito. Recuerden que un conjunto finito es aquel en el cual el proceso de contar sus elementos termina en algún momento, mientras que si un conjunto es infinito, el proceso de contar los elementos nunca termina. Bien muchachos, con esta explicación que les he dado, espero que resuelvan al menos el taller 1 sobre números reales. En más rato, cuando quede poquito tiempo, entonces les grabo la explicación pertinente a los talleres, a los talleres que falta. Ahí poco a poco vamos prestando asesoría a los talleres que no han presentado. Algunos de los muchachos que yo leí al comienzo, tanto en 9A como en 9B. Espero que esta explicación les haya servido para que aclaren muchas dudas. Y sin embargo, pues ahí está el número del WhatsApp para cualquier inquietud que tengan. Me llaman ahí al WhatsApp o escriben. WhatsApp es 312-710-6530. El nombre mío. Y por favor, cuando terminen talleres, no lo suban al correo mío. Súbanlos al WhatsApp o a la plataforma, o yo déjenlo en el colegio si no tienen los medios físicos, los medios virtuales para trabajar en plataforma o en celular. Entonces lo presentan y lo llevan organizadamente al colegio. Una recomendación, por favor, cuando presenten talleres
Márquenlos bien, con nombre y apellidos completos. Nombre y apellidos completos y el grado. Lo mismo cuando hagan una consulta por WhatsApp. Repórtense, mi nombre es tal persona de tal grado, 9A, 9B, 7A, 7B. Los grupos que yo estoy manejando ya en el colegio. Agradezco, muchachos, entonces la atención a las presentes explicaciones que les he dado al taller 1. Espero que les haya servido de mucho.